Eso, chiquillos, bueno, yo igual lo voy a gestionar eso para el final de semestre, antes o después del, creo que es antes del examen, así que, pero cuando ya terminamos todas las evaluaciones. No sé si tienen dudas con algo de la clase pasada, si quedó todo claro. Bueno, la PPT ya la subí para los que la encontraron y los que no la encontraron, ahí se la puse. ¿No? Ya, vamos a empezar con la clase de hoy día entonces. Lo que nos toca abordar hoy día son generalidades, seguimos con la unidad de generalidades. Vamos a ver los órganos de los sentidos de los cerdos, vamos a ver un poquitito acerca de su comportamiento y todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, ¿ya? El bienestar animal en sus inicios, en los sistemas productivos y cómo este fue mejorando. Evaluación del bienestar animal dentro de todo lo que tiene que ver con la cadena de producción y un poquitito de legislación nacional y mundial respecto de este tema, que cada vez está tomando mayor relevancia en el ámbito de la producción. No sé si se acuerdan que en producción avícola también lo hablamos bastante, porque se dieron cuenta de que cuando había un bienestar en los animales había mejores parámetros productivos. Ya, y es por eso que fue tomando tanta relevancia. Adicionalmente a eso, las demandas de los consumidores actualmente tienen una tendencia a preocuparse por la vida del animal antes de convertirse en el producto cárnico para su propio consumo, tanto para carne como para leche como para huevo. Aquí están los objetivos de aprendizaje de hoy día: identificar las principales características biológicas y etológicas de la especie porcina, identificar cuáles son los conceptos de bienestar animal y su aplicación dentro de todo lo que tiene que ver con la cadena productiva. ¿Les molesta si me pongo acá? Determinar los principales problemas de bienestar a lo largo de la cadena de producción, que tienen que ver con el animal que se produce dentro del plantel durante su transporte y al momento de la faena, antes de lo que tiene que ver con el sacrificio, e identificar las principales características legislativas. Entonces partimos mencionando o hablando sobre algunos conceptos básicos, como es el comportamiento. El comportamiento para todo tipo de especie animal tiene que ver con la conducta natural de una especie y de todas las formas en las que los animales interactúan entre individuos y con el medio ambiente que los rodea. Este puede tener un componente tanto innato como adquirido, y cuando hablamos de innato tiene que ver con el instinto mismo. Adelante. Y el componente adquirido, que tiene que ver con el aprendizaje o la capacidad que tienen algunos seres vivos, específicamente en este caso el cerdo tiene la capacidad de aprender, dado que tiene un buen nivel de inteligencia, con una capacidad cognitiva que le permite ser entrenados, ¿ya? Y aquí entran los conceptos de condicionamiento, que me imagino que lo han escuchado, los condicionamientos clásicos y operantes. No sé si se acuerdan del ensayo de Pavlov, que tiene que ver con entregarle al perro un hueso, hacer sonar una campana, y eso determina un tipo de estímulo, ¿ya? Entonces, le enseñamos al perro que la campana es el homólogo a el hueso, y después cuando hacemos sonar solamente la campana, el perro tiene una respuesta de salivación frente a el estímulo, en este caso condicionante, ¿ya? Porque él cree que están presentándole no solamente el estímulo condicionante, sino que también el hueso, que es el que genera la respuesta fisiológica de la salivación. El condicionamiento operante, por otra parte, es un aprendizaje mediante el cual se asocian determinadas conductas que vienen siendo respuestas operantes, ¿ya? Y eso se asocia a una consecuencia. La consecuencia tiene que ser inmediata al estímulo, y lo que hace es que el animal aprenda que si él tiene una respuesta operante va a tener inmediatamente una consecuencia, ya sea positiva o negativa, ¿ya? Y este es el caso de el ratoncito, al cual le enseñaban que apretara una palanca para que obtuviera alimento, podía generar una respuesta positiva o negativa que se asociaba a un estímulo eléctrico en su cabeza, ¿ya? Entonces él aprendió que presionar, por ejemplo, el botón rojo era negativo y el botón verde era positivo, y le entregaba el pellet, que era el alimento. Entonces el cerdo puede ser condicionado a este tipo de ensayos, y de hecho existe un método de alimentación en los cerdos que se conoce como la estación de alimentación o EAL, que lo que buscó fue mejorar el bienestar de los animales
en base a la discriminación de sonidos específicos. Estos sonidos específicos eran para llamar a los animales por separado para que se alimentaran. Y lo que se determinó es que este método no afectaba la ganancia diaria de peso y que tenía respuesta positiva en el bienestar, dado que mejoraba el problema de aburrimiento de los cerdos, mejorando su bienestar. O sea, en el fondo lo que nosotros hacemos al mantener a los animales estimulados con algún tipo de actividad, evita que se generen estereotipias o conductas indeseadas, ya que las vamos a ir viendo más adelante. Respecto de el cerdo mismo, sabemos que la selección natural, que es lo que hablamos la semana pasada, en conjunto con la domesticación, que vendría siendo ya la cercanía con el hombre, moldearon su comportamiento y ya pasamos de tener un animal más bien salvaje, con ancestros que no eran muy manipulables por el hombre, a tener un animal doméstico completamente dependiente del hombre y bastante dócil, como pueden ver en esa imagen. Ya los cerdos, bueno, los cerdos del campo son un poquitito más agresivos, pero generalmente el cerdo tiene un temperamento bastante llevadero. Y como dice ahí, la conducta es lo que los animales realizan al interactuar, responder y controlar su ambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que incluye el comportamiento animal general? Fenómenos biológicos simples, como por ejemplo una conducta refleja, que tiene que ver como una respuesta más bien innata, y también complejos en respuesta a estímulos externos, a cambios fisiológicos o a las acciones de otros individuos. Y desde un punto de vista humano, nosotros pudiéramos definir o cómo nosotros observamos el comportamiento de un animal visualizando sus movimientos, es decir, cómo éste se expresa y responde a su medio ambiente o a la interacción con sus pares, o bien a la interacción con los mismos individuos. Algunas conductas naturales de los cerdos tenemos varias. Una conducta bastante típica es el pastoreo, y como lo mencionamos en la clase pasada, existen sistemas productivos que se conocen como sustentables, donde lo que se busca es producir animales bajo pastoreo libre entre comillas, porque igual se utiliza la sectorización, el uso de hectáreas, la densidad animal, para poder tener una producción más bien eficiente. Pero si los cerdos pastorean, consumen pasto, consumen alfalfa, gramínea, etcétera, etcétera, es decir, tienen una conducta de búsqueda de alimento que viene de la naturaleza misma de sus ancestros. También tienen una conducta que se conoce como osar. Osar es hurgar con su naricita, y de hecho los cerdos son bastante destructivos, tienden a romper los establos, porque la conducta de osar es estar hurgando en el sustrato, ya sea alimento o cualquier tipo de otro artefacto que ellos quieran buscar, y eso puede generar ciertos daños de repente. ¿Han visto alguna vez los cerdos que les ponen como estos triangulitos acá? Ya, es para evitar que osen. También les ponen de repente unas cositas en el mismo modo. Juegan y exploran. También las hembras tienen la capacidad de nidificar cuando están cercanas a la fecha de parto, y pueden comunicarse a través de sonidos. Los cerdos tienen varios sonidos, dentro de ellos tenemos el gruñido, el chillido, el ladrido y el berrido. Pasamos a lo que son los órganos sensoriales. El sistema sensorial es el que provee a cualquier tipo de ser vivo la capacidad de sentir, ¿no es cierto? Dentro de eso tenemos varios sentidos, como escuchar, ver, oler, degustar, sentir y percibir el entorno. Y es la forma en que los animales responden a los estímulos por medio de los sentidos, ¿ya? Ayudando a determinar si el animal está en un estatus de salud, de óptima salud o de enfermedad. O sea, por ejemplo, si tenemos a un animal que está con una depresión, no tiene una buena respuesta al medio, podemos fácilmente inferir que este animal está cursando un estatus de enfermedad. Asimismo, si un animal pierde el olfato y el gusto, o también un ser vivo, también lo asociamos muchas veces a un estado de enfermedad, ¿no es cierto? Ya sea una enfermedad respiratoria, si tiene problemas de escuchar, problemas auditivos, etcétera, etcétera. Entonces el órgano de los sentidos no solamente les permiten responder a estímulos del medio, sino que también a los humanos nos sirve para determinar cuál es el estado de salud de los animales. Específicamente en el cerdo, la audición y el olfato son los sentidos que mayormente prevalecen, son los más potentes,
porque la visión se caracteriza por ser un sentido más bien complementario. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una mala visión, pero tienen una buena audición y un buen olfato. Partimos con lo que es la audición primero. Bueno, saben ustedes que la audición es la capacidad de detectar el sonido a través de estructuras anatómicas especializadas, las cuales captan un estímulo y lo convierten en una respuesta neurológica que se traduce en una respuesta hacia el medio ambiente externo. Y al igual que cualquier otro ser vivo, en el cerdo existen 3 zonas específicas que conforman la audición, donde tenemos órganos anatómicos especializados. Primero tenemos el oído externo, que básicamente es lo que nosotros vemos desde el exterior del cerdo, un pabellón auricular bastante amplio, y un conducto auditivo que es el que va a conectar con el oído medio. Esto es lo que ya no vemos, pero el oído medio es bastante importante porque aquí se encuentran los huesitos que captan el estímulo auditivo y a través de convertirlo en una vibración, lo transmiten hacia el oído interno. Ya me imagino que conocen los nombres de esos huesitos, el martillo, el yunque y el estribo. Entonces estos huesitos captan la señal auditiva y la transmiten a través como de una vibración hacia el oído interno, que vendría siendo la zona más cercana, por decirlo así, a la parte interna del cráneo, que se conforma de una cóclea, un vestíbulo y los conductos semilunares, ya que aquí es donde ya el estímulo es percibido y es transmitido a través de vías neuronales hacia el cerebro y después se traduce. El alcance y la frecuencia de los cerdos es de hasta 40.000 Hz, lo que los hace altamente sensibles a ruidos extraños, repetitivos y extremadamente fuertes, y esa es una de las razones por las cuales hay que tener cierta delicadeza para tratar a los cerdos, es decir, la manera en la que los arriamos, los artefactos que utilizamos para arriarlos, evitar que haya ruidos fuertes que pudieran generar un mayor nivel de estrés en los cerdos. De hecho, incluso si tú generas fuertes ruidos que asusten a los cerdos, puede complejizarse el manejo general de esto. Y también, como se ve en esa imagen, es importante trabajar con los cerdos en grupos. O sea, si tú quieres movilizar a un cerdo en particular, les va a ser mucho más difícil que si manejas a un grupo de cerdos. El olfato, como les había dicho, es un sentido bastante fuerte o potente del cerdo. Como pueden ver, el disco sensitivo es el que permite o posibilita que el cerdo tenga un buen olfato. Es una buena herramienta de comunicación con sus pares y con su entorno, y aporta conductas vitales, como les había dicho inicialmente, OSAR. Es importante porque es una composición entre lo que es el tacto y el olfato, ¿ya? Un ejemplo de su importancia es la capacidad de detectar la liberación de hormonas de sus pares que se asocian con una respuesta de amenaza. ¿Ya? O sea, los cerdos pueden comunicarse no solamente a través del sonido, sino que a través del olfato mismo, pudiendo detectar hormonas en el ambiente. Es altamente potente y de hecho se dice que puede detectar hasta 2000 veces más que el humano. La visión, como les había dicho, un sentido más bien complementario, dado que tienen una visión de tipo binocular, que alcanza un pobre rango visual de 30 a 50 grados. Tienen bastante poca visión, también tienen un punto ciego como cualquier animal, y eso también tiene que considerarse al momento de arriar este tipo de animales por el riesgo que puede implicar. Y como pueden observar aquí, la visión panorámica que tienen aquí, como están oscuritos, es bastante deficiente. El gusto, si bien no es de los sentidos más potentes del cerdo, se ha estudiado a través de pruebas de preferencias gustativas que tienen preferencias por ciertos compuestos de sabor dulce y un fuerte hedionismo por compuestos de sabor umami. Los compuestos de sabor umami son los que se asocian a la presencia de proteínas, aminoácidos y nucleótidos en las dietas. Y también se ha determinado que tienen una mayor preferencia de compuestos nutricionales según su requerimiento de alimentación. Bueno, se sabe que todo ser vivo tiene la capacidad de preferir el compuesto que carece, ¿ya? Entonces, si tenemos un animal que está con un déficit proteico, va a tender a preferir consumir un alimento que sea más rico en proteína.
Así, si tenemos un animal que carece de energía, va a tender a preferir un alimento que sea rico en azúcares o carbohidratos. El tacto. Esta es la segunda parte bastante potente del cerdo, como les decía, junto con el olfato. Determinan la característica de osar, como se ve ahí en ese cerdito. Le permite reconocer texturas, cambios de temperatura en el ambiente y la humedad también del medio externo. Los cerdos al inicio de su vida se caracterizan por ser poiquilotermos, es decir, carecen de mecanismos internos reguladores de temperatura, y es por eso que al momento del nacimiento de los cerdos hay que tener bastante cuidado con el control de la temperatura, dado que no tienen la capacidad de controlarla por sus propios medios, y eso puede determinar que mueran fácilmente de hipotermia cuando son lechones. Entonces esto conlleva que padezcan de una alta influencia del ambiente. Además de eso, los cerdos no sudan, y lo que hacen para poder intercambiar el calor con el medio externo es evaporar, solamente evaporar. El tacto también les permite percibir el dolor asociado a un estado de afección, y esto puede influir directamente sobre su bienestar animal. Y esta es una conducta bien característica que se asocia con el tacto. Se revuelcan en el barro, lo que los ayuda a termorregular, ¿ya? Porque como tienen esa característica de ser animales poiquilotermos y tampoco tienen la capacidad de sudar, tienen que buscar alternativas para poder termorregular, y una de esas es los baños de barro. Además de eso, el baño de barro les ayuda a eliminar las parasitosis externas, como por ejemplo las moscas que los puedan estar molestando, otro tipo de estos parásitos como algún piojillo. ¿Se acuerdan que otro animal utilizaba esto para... ¿sí? ¿Cierto? ¿Qué hacía la gallina? Baños de tierra, ¿cierto? Les ayudaba como una actividad social, también a termorregular y también a limpiarse contra los ectoparásitos. La conducta de azar propia, natural de los cerdos, se relaciona con el tacto y se asocia también a la búsqueda de alimento o de otro tipo de sustrato. De hecho, es como una conducta natural que los ayuda como a entretenerse. Y lamentablemente los animales en condiciones de confinamiento carecen de esta actividad, y esa es una de las razones que puede determinar el desarrollo de conductas redirigidas o de estereotipias. Característicamente es hurgar con el hocico en la tierra u otro sustrato. Conductas sociales. Los cerdos son animales altamente sociables y no pierden su capacidad de jerarquizar dentro del confinamiento. Pero ojo, si nosotros no le entregamos el componente social a los animales dentro de un confinamiento, obviamente no pueden expresar esta conducta natural. Es decir, si tenemos a los cerdos estabulados de a uno por jaula, obviamente el cerdo no tiene la capacidad de socializar porque no tiene un par con quien poder hacerlo. Entonces, si tenemos dentro de un corral varios animales, ellos no pierden esta capacidad de socializar y jerarquizar. Establecen jerarquías desde la etapa de lactancia, y la jerarquía se establece por medio de conductas agresivas y de dominancia entre pares. La prevención de las peleas que lleva a lesiones y heridas en los planteles implica instaurar medidas y manejos, como por ejemplo mezcla de animales el mínimo posible, y cuando hablo de mezclar me refiero a animales que son ajenos entre sí. Si nosotros tenemos desde el momento del destete el mismo grupo de animales y los ponemos dentro de un corral, obviamente ahí vamos a tener menos problemas de dominancia, de pelea, de agresiones, porque son animales que se conocen. El problema está cuando nosotros mezclamos animales que de procedencias distintas, y por ende se desconocen los olores, etcétera, etcétera. También es importante los tamaños de los grupos, es decir, procurar una buena densidad animal, y también homogeneizarlos dependientes de su peso o de su etapa reproductiva. Si nosotros vamos a juntar animales que están recién saliendo del destete hacia la recría con animales de engorda, obviamente vamos a tener problemas de jerarquización, dado que el animal más grande va a ser el dominante y el animal más pequeño va a ser el animal dominado. Entonces, si nosotros vamos a juntar animales, siempre tienen que tener idealmente la misma edad y el mismo peso, permitiendo de esta manera un adecuado contacto social que es muy necesario para su bienestar. Las interacciones sociales tempranas sí se ha descrito que son importantes para su desarrollo, y en condiciones naturales las hembras suelen compartir a sus camadas con otras madres durante el periodo de lactancia, es decir, existe dentro de la sociedad de los cerdos o de la manada una lactancia compartida. Lamentablemente eso en condiciones de estabulación no sucede,
tenemos siempre dentro de una unidad materna una madre con un grupo de lechones y aquí no hay ningún tipo de mezcla. Entonces podríamos decir que en condiciones de esta ovulación lamentablemente esta interacción social temprana se pierde, tanto entre lechones de distintas madres como entre las mismas madres. Esto es lo que se observa en un sistema productivo intensivo en un confinamiento. Las cerdas gestantes en las jaulas, si bien reducen su episodio de agresión, no pierden conductas agresivas de tipo indirecta. ¿Por qué? Porque están altamente estresadas. Y eso, por supuesto, que genera un desmedro en el bienestar animal. Lamentablemente, las jaulas de maternidad, que son las jaulas cuando los cerdos ya nacieron, no han sido aún erradicadas de los sistemas productivos, pero las jaulas de gestación actualmente están siendo cambiadas por jaulas de gestación abierta, donde tenemos este mismo tipo de estabulación con separaciones, pero tienen abierto hacia atrás y tienen un gran corral donde las cerdas pueden decidir cuándo entrar y cuándo salir. También existen grandes corrales de gestación que solamente ponen biombos separadores para que las cerdas no generen tantos episodios de agresividad, porque el hecho de que las cerdas en gestación estén juntas no significa que no van a tener peleas y agresiones entre ellas por un tema de jerarquía. Pero de todas maneras se genera un mucho mejor bienestar que si las tenemos durante toda la etapa de la gestación y durante toda la etapa de la maternidad y la lactancia en jaulas unitarias, porque en el fondo esta hembra al momento que alcanzan su madurez reproductiva a los 5 o 7 meses ingresan a este sistema y durante toda su vida se van a mantener en jaula, ¿no es cierto? Entonces el bienestar de ese animal es bastante negativo. Más adelante vamos a ver qué es lo que sucede en otros países con el tema del uso de este tipo de jaula para gestación y maternidad. Entonces aquí les puse un resumen de lo que son las conductas de los cerdos para que lo tengan en cuenta. Jerarquía en alimentación, consumo de agua y búsqueda de abrigo. Si no tenemos grupos homogéneos de la misma edad, vamos a tener problemas, vamos a tener cerdos mucho más grandes, mucho más gordos y otros mucho más famélicos, por decirlo así, porque siempre vamos a tener un cerdo que va a estar alimentándose y va a consumir incluso el doble o el triple de su ración correspondiente a la alimentación de sus pares. Se relacionan socialmente generando un animal dominante y un subordinado. También tienen un instinto grupal en la naturaleza, tienden a formar rebaños y en confinamiento esta conducta grupal puede facilitar los manejos. Existe también una relación social madre y crías al momento del nacimiento y se sabe que los más viejos tienden a ser los líderes. Vamos a pasar a las generalidades del bienestar animal. La 2575 y la vamos a llegar hasta el enriquecimiento ambiental y vamos a dar un repero, ¿ya? ¿Hasta ahora tienen alguna duda? Ya. Bueno, me imagino que es un concepto que ya conocen, que lo han escuchado bastante. El bienestar animal de un individuo se asocia a su estado respecto con su capacidad de adaptarse al ambiente, ¿ya? Pero, ¿qué se entiende o cómo se define el bienestar animal según la Organización Mundial de Sanidad Animal, anteriormente conocida como la OIE, hoy en día se conoce como la OMSA? Esta la define como el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que éste vive y muere, ¿ya? ¿Y cuándo un animal experimenta un bienestar? Cuando está en condiciones óptimas de salud, cuando se siente cómodo con su ambiente y con sus pares, cuando goza de una buena alimentación, cuando está seguro y no padece de sensaciones desagradables, ¿ya? Y cuando hablo de estas sensaciones me refiero, por ejemplo, a dolor, que puede estar asociado a una condición de salud, miedo o desasosiego, y si es capaz de prestar conductas de importancia para su bienestar físico y mental. O sea, no solamente que no padezca de una malnutrición o de algún tipo de dolor asociado a alguna afección física, sino que también que esté libre de miedo y que pueda expresar sus conductas naturales.
El bienestar animal requiere de una evaluación integradora de todos sus componentes y existen 3 niveles de aproximación al bienestar animal. Tenemos la aproximación biológica, la jerárquica y la biológica afectiva. La aproximación biológica se relaciona con, básicamente, ausencia de enfermedades, lesiones y malnutrición. Los indicadores de bienestar animal en base a esta aproximación son, por ejemplo, parámetros productivos, como la tasa de crecimiento, que el animal tenga la capacidad de reproducirse, porque sabemos que los animales que tienen una mala condición biológica no son capaces de reproducirse, y un ejemplo clarito son los perros callejeros, ¿no es cierto? Los perros vagabundos. El perro vagabundo es el perro que vemos en la calle, que está famélico, que está todo parasitado, que no tiene, que con suerte se anda desplazando, y ese animal no va a ser el animal que va a mantener un descontrol de la reproducción, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los animales que generan un descontrol de la población canina? Sí, los callejeros, o los que tienen, los que son de vecindario, a mí me lo enseñaron así, los animales que son de un barrio y que no tienen dueño, pero a la vez todas las vecinas son dueñas y le dan alimento. Entonces el animal callejero que tiene dueño, que es bien alimentado, que tiene a veces el goce para poder expresar su potencial reproductivo, es el que sale y cruza a las perras y mantiene el descontrol de la población. Lo mismo ocurre con los gatos, ¿no es cierto? Animales menores. Entonces, un animal que no tenga una buena condición biológica y que cumpla con todos estos parámetros, no se va a poder reproducir y tampoco va a tener una buena tasa de crecimiento. Tampoco una buena homeostasis fisiológica y la manifestación de conducta natural. La aproximación biológica tiene que ver con la necesidad de establecer relaciones jerárquicas entre individuos, lo que le da una buena satisfacción, y condiciona su comportamiento. Un animal agresivo probablemente puede tener restringida esta necesidad o esta característica de poder relacionarse con sus pares. Y la aproximación biológica afectiva, que tiene que ver con experiencias previas de sufrimiento o de satisfacción que determinen la calidad de vida de estos animales dentro de un sistema productivo. Y esta es súper importante, la relación operario-animal. Si tenemos un operario que los maltrata, que los golpea, que no los trata bien, que hace malos manejos, malas praxis, vamos a tener un animal que va a estar en constante sufrimiento, tanto de dolor como de miedo, ¿ya? Y eso afecta su bienestar. Respecto del bienestar animal, cuando recién se instauró en los sistemas productivos, fue por el año 1965, donde el Comité de Bienestar Animal de Producción impone unas 5 primeras libertades mínimas para cualquier animal criado dentro de una granja, ¿ya? Y dentro de ellas, este comité dijo que un animal producido en una granja tiene que tener la capacidad de pararse, de acostarse, de girar sobre su propio eje, de acicalarse por sí mismo y de poder estirar sus miembros, ¿ya? Aquí no habla del miedo, no habla del dolor, de estar libre de enfermedad, de estar libre de carecer, por ejemplo, de padecer hambre o de padecer sed, etcétera, etcétera. Entonces, fueron los primeros lineamientos de bienestar animal en producción, los cuales posteriormente fueron mejorados y se determinaron estos 5 que son los que actualmente están actuales, o sea, están permitidos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Pero esto se rige por una ley en Chile o solamente es como una recomendación? No, o sea, en todos los países actualmente es como... A ver. Que según yo tengo entendido que no existe como la ley del bienestar animal. Es que claro, lamentablemente en Chile todavía no es como penado el tema de el bienestar animal, porque los animales son bien muebles, ya no se caracterizan o no se catalogan por ser seres vivos, sintientes, y eso ya genera complicaciones respecto de lo que es el bienestar animal. Pero en producción esto se tiene que cumplir, ¿ya? Ahora, que exista alguien que vaya y que lo fiscalice, que lo evalúe y que lo sancione, no ocurre, ¿ya? O sea, el SAC puede ir y mirar prácticas productivas y si hay algún problema lo que hace son recomendaciones, pero así como ya que entre en un tema legal de legislación y que eso sea penalizado, no. Sí. En otros países probablemente esto es mucho más respetado y existen sanciones, pero esos son los países desarrollados, ¿ya? Y de hecho vamos a ver más adelante que
se prohíbe el consumo y la comercialización de carne de cerdo si es que no se cumplen ciertos requisitos que tienen que ver con el bienestar animal. En Chile pudiéramos decir que son recomendaciones, pero es como lo que debiera sí o sí estar implementado en los sistemas productivos intensivos, sobre todo los que exportan carne, ya porque son requisitos, el bienestar animal actualmente es un requisito para la exportación. Lamentablemente en los sistemas más pequeños o en traspatios, lamentablemente nadie lo regula, nadie lo rige y no existe, prácticamente inexistente. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, vendrían siendo lamentablemente recomendaciones, pero que los sistemas productivos intensivos sí o sí tienen que tenerlos implementados, ¿ya? Y esto va de la mano de un médico veterinario, el SAC, el PAFCO y los requerimientos que este exige para poder ser parte de los planteles productivos que exportan y que producen carne. Entonces, bueno, se mejoraron bastante, incluyeron algunos ítems que no estaban, como por ejemplo la libertad de hambre y de malnutrición, libertad de dolor, de lesiones y de enfermedades, libertad de disconfort. Y esta puede sonar un poquitito extraña, pero básicamente tiene que ver con proveer a los animales de abrigo y de espacios para descansar. Libertad de expresar sus conductas normales. Y para eso no solamente tenemos que proveer a los animales de instalaciones o de un espacio suficiente, sino que también de compañía con otros animales para poder expresar su conducta social. Y la libertad de miedo y estrés, que tiene que ver con evitar el sufrimiento mental y con las malas praxis específicamente. Entonces, si nosotros tenemos un animal que está padeciendo de un pobre bienestar animal, y si no le estamos proveyendo de todas estas características, todos estos componentes básicos, podemos tener potencialmente el desarrollo de estereotipias y conductas redirigidas, ¿ya? Que se definen como conductas repetitivas, invariables y que carecen de alguna función aparente. Estas estereotipias o conductas redirigidas están dentro de indicadores de estrés en producción animal, ¿ya? De hecho están aquí en primera fila, en conjunto con altas tasas de mortalidad, alta incidencia de enfermedades multifactoriales, de medros del crecimiento, alteraciones de la reproducción, otro tipo de alteraciones metabólicas y algún tipo de otra lesión como la caudofagia, que la caudofagia vamos a ver más adelante que entra dentro de este concepto de estereotipo y conducta redirigida, que es con lo que se observa ahí, que cuando los cerditos, cuando están inmersos bajo un estrés bastante importante, empiezan a morderse en la cola. Cuando nosotros tenemos un alto nivel de hacinamiento, carencias nutricionales, ya sea por ejemplo de sales, de proteína o de vitamina o de otro compuesto, una mala ventilación, un piso de cemento sin un sustrato para que ellos puedan osar, por ejemplo, vamos a tener la expresión de conductas anómalas redirigidas y también mayor nivel de agresión. ¿Cómo nosotros disminuimos estas conductas? Teniendo buenas prácticas de producción, buena alimentación a los animales, buenos manejos generales, un buen estatus sanitario, una óptima infraestructura, espacio suficiente, es decir, que no haya una mala densidad animal, que no haya un hacinamiento, un buen manejo de los grupos y enriquecimiento ambiental. ¿Han escuchado ese concepto? ¿Se les ocurre que enriquecimiento ambiental se les puede poner a los cerdos dentro de un plantel? ¿Juguetes? ¿Pelota? Algo para morir. Los super decían que estaban poniéndole a los juguetes, qué sé. Más adelante vamos a ver que existen muchos artefactos como que se pueden utilizar como enriquecimiento ambiental. Y de hecho en el manual de buenas prácticas ganaderas existen categorizados por ejemplo sus características positivas para distintos factores. Pero lo puse acá para que lo revisemos después. Bueno, dentro del enriquecimiento ambiental, pelota, cuerdas suspendidas, cajas, pueden ser artefactos que puedan ser rompibles o no, porque el hecho de que el cerdo, por ejemplo, le entregue una caja y la rompa, también determina un enriquecimiento. El animal rompe y está como hurgando qué es lo que puede haber adentro, entonces tampoco es malo que se utilice una caja que pueda romperse y que se esté constantemente cambiando. Dentro de los sistemas productivos intensivos, el enriquecimiento ambiental se convierte en una estrategia, ya que lo que hace es ayudar a mitigar los efectos negativos del estrés por medio de la modificación del ambiente.
Esto conduce a mejorar el funcionamiento biológico de los animales y uno de los principales objetivos es lograr que ellos mejoren la forma en la que hacen frente al estrés productivo, mejorando así el bienestar de ellos mismos. Tipo de enriquecimiento, no solamente el físico, que tiene que ver con, el sensorial, que tiene que ver con el uso de artefactos que estimulen los sentidos, sino que también tenemos el social, que pudiera ser el enriquecimiento de la interacción animal-animal, el ocupacional, que tiene que ver con el trato humano-animal, y el físico, que tiene que ver con la calidad y la cantidad de espacio que se les provee. Lo importante de esto es que tienen que ser artefactos seguros, limpios, inocuos y obviamente no tóxicos. Idealmente que se suspendan para que estén disponibles para varios cerdos a la vez. Y lo más importante es que hay que procurar tener una buena ubicación. Es decir, no se pueden poner en cualquier parte del corral. ¿Dónde no se deben utilizar? En zonas de descanso y en zonas de alimentación y de consumo de agua. ¿Por qué? Porque si los ponemos en esa zona, vamos a desviar la atención del animal y por ende no va a descansar cuando tenga que descansar o no va a consumir alimento suficiente para poder ganar el peso adecuado. Lo que se recomienda también es cambiar con frecuencia el tipo de enriquecimiento para evitar un cierto acostumbramiento o que el animal pierda interés por él. ¿Cómo nosotros evaluamos el bienestar animal dentro de un sistema productivo? Lo principal o lo primero es que el personal de trabajo debe ser idealmente un técnico o profesional del área agropecuaria, y si no es un profesional o un técnico, debe ser un operario que haya pasado por capacitaciones del Servicio Agrícola y Ganadero, específicamente en tópicos de bienestar animal. Es decir, no cualquier operario que entra a trabajar a un sistema productivo va a tener conocimientos del bienestar animal, no tiene por qué tenerlo, sino ha sido educado en ese aspecto específicamente. Para que así tenga la capacidad de evaluar el estado general de los animales dentro de un plantel. ¿Ya? Y aquí les puse un ejemplo de la presencia de estereotipias. Generalmente esto se hace en hembras reproductoras, que son las que están expuestas a mayores niveles de estrés. Entonces lo que se hace es tomar un porcentaje de las cerdas o un lote de las cerdas que están en la reproducción y se evalúa si hay presencia o ausencia de estereotipias durante un tiempo específico. Si está la presencia de estereotipias, lo que se debe hacer es instaurar acciones correctivas. Y esto es cuando más del 50% de las hembras presenta este tipo de conductas. ¿Y por qué es importante evaluarlo? Ya lo hemos dicho, porque el bienestar se asocia con un buen desempeño productivo, ¿cierto? Nosotros tenemos que evaluar el bienestar de los animales dentro de toda la cadena productiva, integrando el bienestar animal. ¿Por qué? Porque esto hace la diferencia entre los productores y también confiere un valor agregado a el producto mismo, lo que es bien catalogado por los consumidores. O sea, si nosotros dentro de un supermercado, o la mayoría de las personas, ve y tiene la capacidad de escoger entre un corte cárnico y otro, el que tenga el logo de bienestar animal obviamente va a ser el más preferido, ¿no es cierto? Este debe ser evaluado entonces en todos los procesos: animales reproductores, tanto hembras como machos, y animales de engorda, recría, crianza y engorda. En el matadero es importante hacer una evaluación íntegra del estado general de los animales, desde que estos llegan hasta que son sacrificados. ¿Por qué? Porque sabemos que los animales pueden padecer algún tipo de problema o aflicción durante el transporte, pero si llega un animal absolutamente parasitado o con algún proceso de enfermedad que lleva de días, sabemos que el problema ya proviene desde el plantel mismo, ya que no tiene que ver con el transporte mismo o la llegada hacia la faena. Entonces, cuando nosotros recepcionamos los cerdos en el matadero, podemos evaluar ciertos parámetros, como por ejemplo, si están padeciendo de estrés por frío o por calor, y eso se ve a través de observación de los animales, si estos tiritan o jadean. Esto puede probablemente tener consecuencia del transporte mismo, que no se haya proveído de un vehículo adecuado, que los animales hayan venido con una densidad animal excesiva y que por ende se les haya generado un estrés por calor, etcétera, etcétera. Al momento de la descarga y la espera dentro del corral antes de su sacrificio, indicadores de miedo, presencia de cojeras, o si los animales sufrieron algún tipo de caída, animales que son incapaces de moverse por alguna enfermedad, su estado de gravedad, si se ven agotados, que puede dar cuenta de
un mal manejo previo al transporte o un transporte muy prolongado que haya determinado un periodo de ayuno mayor del aconsejado, y si existen mortalidades por transporte. Las mortalidades por el transporte pueden darse aun cuando tenemos buenas prácticas del plantel y los animales todos subieron vivos al transporte, pero si el transporte no fue el adecuado, puede existir probablemente un porcentaje de mortalidad. Del vehículo se puede evaluar la longitud y la anchura de este camión, que nos va a dar cuenta de si la densidad de los animales que vinieron es la adecuada, y si existe cama en el camión. En algunos transportes se usa la cama, y esto es bastante positivo para el bienestar de los animales, ¿cierto? Porque les provee un mayor grado de confort, y en el caso de los cerdos les permite mantenerse entretenidos usando, y así bajar los niveles de estrés del mismo manejo que tiene que ver con el traslado. Una evaluación general dentro del matadero entonces proporciona una visión general de la integridad de los animales, lo que permite identificar aspectos que requieran de su atención. ¿Ya? Por ejemplo, asesorar al plantel del cual provienen los animales, asesorar al plantel del transporte que está utilizando o de qué manera lo está movilizando, estrategias que busquen mejorar el bienestar dentro del sistema en general. Respecto a lo que es la legislación nacional y mundial, actualmente la industria porcina nacional se encuentra amparada por un sólido marco que norma el bienestar animal, ya que es la ley 20.380 de protección de los animales desde el año 2009. Y dentro de esta ley 20.380 tenemos decretos, y específicamente los que tienen que ver con los animales de producción son el decreto número 28, 29 y 30, que lo que hace básicamente es dar los lineamientos sobre cómo debemos llevar a cabo todas las prácticas desde que el animal es producido hasta que el animal es faenado y cómo es comercializado ya en el comercio. Aquí se los dejo si les quieren ir a echar un vistazo en señor Google. Tenemos el decreto número 28, voy a decirlo por orden ascendente, que tiene que ver con la protección de los animales que proveen de carne, pieles, plumas y otros productos al momento de ser beneficiados, es decir, de ser sacrificados dentro de establecimientos industriales. El número 29, que tiene que ver con la protección de los animales durante su producción industrial, es decir, durante el plantel productivo, su comercialización y otros recintos de mantención de animales, por ejemplo, las ferias ganaderas, cualquier tipo de plantel de lugar donde tengan a los animales vivos. Y el decreto número 30, que tiene que ver con el transporte de los animales. Ya no sé por qué no tienen un orden lógico, debería ser 28, 29 y 30, pero bueno. Uno tiene que ver con el transporte, el otro tiene que ver con la crianza misma de los animales, y el otro tiene que ver con el beneficio de los animales. ¿Qué podemos decir sobre el bienestar animal respecto de lo que es las consideraciones nacionales o internacionales? Es que las percepciones cambian, tanto entre regiones como entre países y continentes. Y es por eso que es difícil elaborar definiciones, estándares o regulaciones de carácter internacional, dado los intereses de los diferentes sectores participantes. ¿Ya? O sea, sabemos que este monopolio de la producción porcina, existe mucho lo que tiene que ver con el componente empresarial, y cuando se trata de ganar plata, no importa mucho el bienestar de los animales, ¿cierto? Es por eso que es distinto el bienestar animal, o se maneja de manera distinta entre los distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos la regulación del bienestar animal asociada a la producción de la carne de cerdo se regula de manera estatal, y aquí hay restricciones importantes respecto del uso de las jaulas de gestación. Como pueden ver aquí tenemos hembras reproductoras en gestantes, y como les decía, hay unos biombos que separan a las cerdas, pero no están estabuladas, no están restringidas, o sea, ellas pueden ingresar y salir de sus jaulas de gestación, y también tienen como un espacio donde ellas pueden confluir y expresar sus conductas sociales. En otros estados como en California y Massachusetts existen restricciones aún más severas que prohíben la venta y la comercialización de la carne de cerdo, siempre y cuando los animales provengan de producción a través de jaulas de gestación. Como les decía, las jaulas de gestación ya están prohibidas en algunos países,
Pero las de maternidad lamentablemente no han podido ser erradicadas por el tema de el aplastamiento de los lechones, que genera grandes mortalidades y pérdidas en el posparto. Algunos tópicos de bienestar animal internacional. Existen organismos que sirven de referencia para lo que tiene que ver con el bienestar en producción porcina, ¿ya? Y aquí les dejo algunos que encontré, unos conocidos, otros no tanto. Los grupos de expertos del Comité Científico y Veterinario de la Comunidad Europea, el Welfare of Intensively Kept Pigs, el Animal Welfare Science y el Farm Animal Welfare Council. Ya son entes que se encargan de ir mejorando y actualizando la normativa de bienestar animal en producción animal y producción porcina específicamente. Y aquí vamos a hacer un recreíto y vamos a pasar después a las recomendaciones del bienestar de los animales, que es como una segunda parte bastante extensa.